Tomas tu pastilla para la presión todos los días, entonces, ¿por qué no te sientes bien? Cada mañana tomas tu medicamento para la presión arterial y el medidor marca 132/84. Tu doctor dice que todo está bien, pero tú no te sientes normal. Te sientes más cansado que antes, sientes presión en la cabeza y a veces te preocupa tu corazón. Cuando se lo dices a tu doctor, él solo mira los números y dice que todo está controlado. Pero tú te preguntas si todo está controlado, ¿por qué no te sientes bien? Soy el doctor Michael Kent y hoy voy a explicarte la diferencia entre lo que dice el medidor de presión y lo que realmente está pasando dentro de tus arterias, porque hay algo que casi nadie te explica. La presión arterial es solo un número, ese número muestra la presión en ese momento, pero no explica por qué subió, no te dice qué está fallando en tu cuerpo, y lo más importante, no te dice si la pastilla está arreglando el problema o solo lo está ocultando. Al final de este video, vas a entender qué proceso dentro de tu cuerpo hizo que la presión subiera. ¿Por qué ese proceso continúa, aunque el medicamento baje el número? Y la diferencia entre controlar un síntoma y corregir la causa. Aquí es donde la mayoría de las personas se confunde. El doctor mide tu presión. Digamos que es 145/92. Eso es alto. Te receta una pastilla, la tomas todos los días y en la siguiente visita la presión baja a 130/82 y el doctor dice que sigas igual. Pero la verdadera pregunta es si la pastilla arregló lo que estaba mal o solo cambió el número, porque si algo en tu cuerpo estaba funcionando mal y causó la presión alta, ese problema puede seguir ahí. La medicina hace pensar que el número es el problema, pero el número solo es una medición, no es la causa real. Es como un motor que se está calentando y solo cambias el medidor, pero no arreglas el motor. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias. Cuando el corazón late, el número de arriba es cuando el corazón empuja y el de abajo cuando se relaja. La presión puede subir porque hay demasiado líquido en el cuerpo, porque los vasos están muy tensos, porque las arterias están rígidas o por una combinación de todo eso. El número no te dice cuál es la causa real y los medicamentos bajan el número de diferentes formas. Algunos eliminan líquido y otros relajan los vasos. El número baja, pero eso no siempre significa que el problema esté solucionado. Algunas pastillas hacen que el corazón lata más lento y con menos fuerza. El medicamento cambia el número, pero la pregunta real es esta. ¿Arregló por qué el volumen de sangre era alto? ¿Arregló por qué los vasos estaban contraídos? ¿Arregló por qué las paredes de las arterias están rígidas? ¿O solo forzó un cambio para que el número se vea mejor? Aquí es donde tu confusión tiene todo el sentido. Tomas la pastilla, el número se ve mejor, pero no sientes que el problema esté resuelto. Sigues preocupado, te preguntas si el daño continúa, aunque el número esté controlado. Y piensas esto porque en el fondo sabes que bajar un número no es lo mismo que sanar el cuerpo. Y tienes razón. Estudios publicados en el Journal of the American College of Cardiology analizaron exactamente esto. Midieron algo llamado función endotelial en personas que toman medicamentos para la presión. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos. Cuando está sano, los vasos funcionan bien. Cuando está dañado, no funcionan correctamente. Lo que encontraron fue que muchas personas tenían números de presión controlados, pero seguían con vasos dañados. El medicamento controlaba la presión, pero no sanaba los vasos. Por eso tu intuición de que algo sigue mal, aunque el número se vea bien, es correcta. El medicamento hace su trabajo bajando la presión, pero la causa real que hizo subir la presión puede seguir ahí y seguir avanzando. Ahora vamos a explicar qué es lo que realmente se rompe en el cuerpo para causar presión alta. El primer mecanismo involucra a los riñones. Los riñones regulan cuánta sal y agua se queda en el cuerpo y cuánta se elimina en la orina. Cuando esto funciona bien, el volumen de sangre es estable y la presión es normal. Pero algo hace que el sistema falle. Los riñones empiezan a retener sodio cuando deberían eliminarlo. Más sodio significa más agua. Más agua significa más volumen de sangre y más volumen significa más presión. Ahora viene lo que casi nadie explica.
¿por qué los riñones empiezan a fallar? La respuesta tiene que ver con un mineral en el que casi nadie piensa: el potasio. Los riñones no responden solo al sodio, sino al equilibrio entre sodio y potasio. Cuando consumes suficiente potasio, los riñones pueden eliminar el exceso de sodio, pero cuando el potasio es bajo por mucho tiempo, los riñones pierden esa señal y empiezan a retener sodio automáticamente. Además, el potasio bajo activa un sistema hormonal llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema le dice a los riñones que retengan sodio y eliminen potasio, creando un ciclo negativo. Poco potasio hace que el cuerpo retenga sodio y pierda aún más potasio. Los riñones quedan atrapados en un estado de retención de sodio. El volumen de sangre sube y la presión también. Ahora el problema práctico es este. Los estudios muestran que la persona promedio consume alrededor de 2.600 miligramos de potasio al día, pero la función óptima de los riñones necesita cerca de 4.700 miligramos diarios. Eso es una diferencia de más de 2.000 miligramos, lo que significa que millones de personas viven con potasio bajo, incapaces de eliminar sodio correctamente y activando hormonas que elevan la presión. Ahora quizá pienses que solo necesitas reducir sodio, y eso fue lo que hiciste. Comes alrededor de 2.500 miligramos de sodio al día, y aún así la presión sigue alta. ¿Por qué? Porque el problema no es solo cuánto sodio comes. El problema es que tus riñones no pueden eliminarlo sin suficiente potasio. Estás reduciendo sodio, pero tus riñones reciclan todo porque no tienen la señal para soltarlo. Esto explica por qué muchas personas bajan sodio estrictamente y ven poca mejora. Sus riñones están bloqueados, y el bloqueo no es sodio. Es falta de potasio. Cuando tomas un diurético, el medicamento obliga a los riñones a eliminar sodio. El volumen baja y la presión baja, pero el problema real no se arregla. El medicamento fuerza el resultado, mientras la deficiencia de potasio y el desorden hormonal siguen ahí. Ahora hablemos del segundo mecanismo. Los vasos sanguíneos deberían poder relajarse y contraerse según sea necesario. Cuando estás en reposo, los vasos deberían estar relajados, y cuando estás activo, se ajustan automáticamente. Esto ocurre gracias a una molécula que produce el revestimiento de los vasos llamada óxido nítrico. Cuando el revestimiento está sano, produce óxido nítrico de forma continua. Este óxido nítrico entra en la capa muscular del vaso y le indica que se relaje. Los vasos permanecen abiertos, la sangre fluye fácilmente y la presión se mantiene normal. Pero algo daña las células que producen óxido nítrico. El revestimiento de los vasos, llamado endotelio, se vuelve disfuncional y deja de producir suficiente óxido nítrico. Sin óxido nítrico, los músculos no pueden relajarse bien, permanecen contraídos, la sangre encuentra más resistencia y la presión aumenta. Aquí es donde surge la confusión. Si tomas un medicamento como un bloqueador de los canales de calcio, este impide que el calcio entre en las células musculares del vaso. Sin calcio, los músculos no pueden contraerse con fuerza y se ven obligados a relajarse. Los vasos se dilatan y la presión baja. El número se ve bien, pero el problema real sigue ahí. El endotelio dañado que no puede producir óxido nítrico no se ha curado. El medicamento solo rodea el problema forzando la relajación por otra vía, pero los vasos ya no pueden relajarse de forma natural. Entonces, ¿qué daña al endotelio? La investigación muestra varias causas. El azúcar en sangre elevada durante mucho tiempo, incluso en niveles que se consideran normales, daña las células endoteliales. El estrés oxidativo destruye la enzima que produce óxido nítrico. La falta de ciertos nutrientes impide que el sistema funcione. Y la inflamación crónica mantiene al endotelio en un estado disfuncional. Este daño se alimenta a sí mismo. Cuando el endotelio no produce óxido nítrico,
La presión sube. La presión alta daña más el revestimiento. Más daño significa menos óxido nítrico y menos óxido nítrico significa más presión. Además, un endotelio dañado se vuelve permeable y permite que entren partículas como colesterol, LDL y células inflamatorias. Así comienza la formación de placas. Por eso la disfunción endotelial no solo afecta la presión, sino que inicia la enfermedad arterial que más adelante causa infartos y derrames cerebrales. Ahora hablemos del tercer mecanismo que casi ningún médico evalúa. Los músculos de los vasos sanguíneos se contraen y relajan en respuesta al calcio. Cuando el calcio entra, las células se contraen y la presión sube. El regulador natural de este proceso es el magnesio. Cuando hay suficiente magnesio compite con el calcio y actúa como un freno natural, evitando una contracción excesiva. Pero casi la mitad de las personas no consume suficiente magnesio. La dieta promedio aporta solo 250 a 300 miligramos al día, cuando la función vascular óptima requiere entre 400 y 500. Esto ocurre porque el magnesio proviene de alimentos que casi no se consumen como verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, granos integrales y legumbres. El resultado es una deficiencia crónica. El calcio entra sin control, los vasos se contraen demasiado y la presión se mantiene elevada. Ahora puedes ver el panorama completo. Los riñones retienen sodio por falta de potasio. El endotelio no produce óxido nítrico por daño e inflamación, y los músculos de los vasos se contraen por falta de magnesio. Estos mecanismos se refuerzan entre sí, creando una espiral descendente. Los medicamentos interrumpen esa espiral en algunos puntos, fuerzan la eliminación de sodio, bloquean el calcio o inhiben hormonas. El número mejora, pero las causas siguen ahí. Por eso el medicamento debe tomarse siempre. Por eso sientes que algo no está bien, aunque los números se vean normales. Y además, ocurre algo más profundo. Con el tiempo, las arterias empiezan a cambiar su estructura. El calcio se deposita en las paredes. Las arterias se vuelven rígidas y comienza un proceso llamado calcificación. Se vuelven menos flexibles, más duras, casi como hueso. Cuando las arterias están sanas y flexibles, se expanden ligeramente. Cuando el corazón bombea sangre y absorben parte de la fuerza, luego se contraen ayudando a empujar la sangre hacia adelante, manteniendo la presión sistólica y diastólica moderada, pero cuando se vuelven rígidas por la calcificación no pueden expandirse. Toda la fuerza del corazón golpea directamente las paredes rígidas. La presión sistólica sube y cuando el corazón se relaja, las arterias rígidas no pueden contraerse adecuadamente. La presión diastólica baja y se desarrolla lo que se llama presión de pulso elevada, una gran diferencia entre los números superior e inferior que predice riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, mejor que los números individuales. Casi ningún doctor habla de esto. Se enfocan en mantener la sistólica por debajo de 130 y no discuten si las arterias se están volviendo progresivamente rígidas mientras los números parecen controlados. La rigidez arterial es problemática porque no hay medicamento que la revierta. Los medicamentos que discutimos reducen volumen, bloquean contracción muscular o inhiben hormonas, pero ninguno elimina depósitos de calcio ni devuelve flexibilidad a las arterias. Existe una prueba llamada velocidad de onda de pulso que mide directamente la rigidez arterial midiendo la velocidad de la onda de presión. En arterias flexibles, la onda viaja lento y en rígidas rápido. Cuanto más rápida la onda, más rígidas las arterias y mayor el riesgo. Es un test no invasivo de 10 minutos, pero casi ningún doctor lo solicita porque no hay medicación para corregir la rigidez. Se enfocan solo en lo que pueden tratar con pastillas, el número, no la calidad del vaso. Así que puedes tener presión de 128/82 con medicación y aún así las arterias se vuelven rígidas. Tu velocidad de onda de pulso aumenta y el riesgo cardiovascular real sube sin que nadie lo mida. Por eso te sientes confundido. La medicación maneja la medición, mientras 3 mecanismos biológicos siguen rotos.
Los riñones no regulan sodio correctamente. El endotelio no produce suficiente óxido nítrico y las paredes arteriales se endurecen progresivamente. Los síntomas están controlados, pero el proceso de la enfermedad continúa. Ahora, la pregunta importante es si estos tres mecanismos se pueden reparar, si la función renal puede restaurarse, si las células endoteliales pueden volver a producir óxido nítrico. Si la rigidez arterial puede frenarse o revertirse, la investigación de los últimos 25 años muestra que sí, pero no solo con medicación. La medicación maneja los resultados y fuerza cambios en los números, pero intervenciones específicas en dieta y estilo de vida pueden atacar los mecanismos subyacentes y restaurar la función normal. Un estudio histórico en 1997 del New England Journal of Medicine probó un patrón dietético en 459 personas con presión elevada. Algunos siguieron dieta americana típica y otros la dieta DASH con frutas, vegetales, lácteos bajos en grasa, granos integrales y proteínas magras reduciendo grasas saturadas y sodio. Después de 8 semanas, el grupo DASH redujo en promedio 11.4 puntos la sistólica y 5.5 la diastólica, comparable a medicación de primera línea. Pero lo importante es que midieron la función endotelial, y la dieta restauró la capacidad del endotelio de producir óxido nítrico. Los vasos recuperaron su función normal. No solo se modificaron los números, la dieta proporcionó alrededor de 4.000 ml de potasio diario, casi el doble de la ingesta promedio, restaurando la excreción normal de sodio y calmando el sistema hormonal que bloqueaba los riñones. Además, aportó magnesio suficiente, cerca de 500 miligramos diarios de vegetales, granos, nueces y semillas, restaurando la regulación natural del calcio en los vasos. Los músculos arteriales pudieron relajarse adecuadamente. Antioxidantes de frutas y vegetales protegieron el óxido nítrico de radicales libres y redujeron el estrés oxidativo que dañaba las células. Además, el calcio de lácteos bajos en grasa activó vías celulares que promueven la liberación de óxido nítrico. La combinación de estos nutrientes abordó los tres mecanismos rotos simultáneamente. La función renal mejoró, la función endotelial mejoró y la reactividad vascular mejoró. Por eso la presión bajó, no porque la dieta forzara un cambio, sino porque el cuerpo recibió lo que necesitaba para repararse. Esto no significa que debas suspender tu medicación porque hacerlo abruptamente puede ser peligroso. Significa que ahora entiendes la diferencia entre manejar un síntoma y reparar un mecanismo. La medicación maneja el síntoma y debes continuar con ella, pero estas intervenciones dietéticas pueden potencialmente reparar los mecanismos subyacentes mientras sigues con la medicación. A medida que los mecanismos se reparan, la función renal y endotelial mejora, la reactividad de los vasos se normaliza, la presión puede mejorar más y, junto con tu médico, la dosis de medicación puede ajustarse. Algunas personas necesitan menos medicación y otras mantienen la misma dosis con mejor control. El objetivo no es reemplazar medicación, sino arreglar lo que está roto para que el cuerpo funcione normalmente, con o sin apoyo de medicación. Además, hay personas que requieren modificaciones. Si tienes enfermedad renal, la ingesta de potasio puede necesitar restricción. Si tomas inhibidores de la ECA, ARBs o diuréticos ahorradores de potasio, aumentar potasio requiere guía médica. Si tienes diabetes, los cambios dietéticos afectan glucosa y pueden requerir ajustes de medicación. El camino es implementar estas intervenciones basadas en evidencia, junto con tu cuidado médico actual, monitorear la respuesta y discutir con tu médico qué indica la respuesta de tu cuerpo. Ahora quizá te preguntes, si esta investigación existe y estos mecanismos se pueden abordar, ¿por qué mi doctor no me lo explicó? Hay varias razones prácticas. Primero, las citas médicas son breves. Explicar estos mecanismos con detalle toma tiempo que la mayoría de las citas no permite. Recetar un medicamento toma segundos. Segundo, muchos médicos se formaron en una época donde la educación médica enfatizaba la farmacología sobre la nutrición.
Esto está cambiando, pero muchos médicos en ejercicio recibieron educación limitada en nutrición. Tercero, existe la suposición de que los pacientes no seguirán recomendaciones dietéticas detalladas. Por eso los doctores dependen de medicamentos con efectos predecibles. Cuarto, el sistema de salud remunera bien la gestión de medicamentos, pero da mínima compensación por asesoría dietética integral. Nada de esto es mala fe, son limitaciones sistémicas, pero significa que los pacientes que quieren un enfoque completo deben abogar por sí mismos. Puedes llevar investigaciones a las citas, hacer preguntas específicas sobre cómo abordar los mecanismos subyacentes y pedir monitoreo mientras implementas cambios dietéticos. La mayoría de los médicos apoyan a pacientes que muestran interés genuino en intervenciones basadas en evidencia. La clave es estar informado para tener conversaciones productivas en lugar de aceptar recetas pasivamente. Ahora, un plan práctico. Paso 1. Evaluación. Durante 3 días completos, anota todo lo que comes y bebes. Luego calcula tu ingesta de potasio usando bases de datos en línea. La mayoría descubre que consume entre 2.000 y 2.500 mg, cuando lo óptimo es 4.700. Calcula tu ingesta de magnesio. La mayoría consume 250 a 300 mg, en lugar de los 400 a 500 necesarios. Identifica tus fuentes de sodio. Usualmente alimentos procesados, comidas de restaurante y productos empaquetados. Esta evaluación muestra qué necesitas cambiar específicamente. Paso 2. Implementación gradual. No necesitas transformar todo de inmediato. Empieza agregando alimentos ricos en potasio como plátanos, papas con cáscara, espinaca, aguacate, frijoles, naranjas. Añade una porción diaria y aumenta gradualmente. Agrega alimentos ricos en magnesio como verduras de hoja verde, almendras, semillas de calabaza, panes integrales y frijoles negros, construyendo poco a poco. Reduce sodio eligiendo alimentos frescos sobre procesados, cocinando más en casa y leyendo etiquetas cuidadosamente. Estos cambios acumulativos ajustan tus proporciones de nutrientes hacia rangos que apoyan la función normal. Paso 3. Movimiento. Actividad aeróbica, como caminar rápido de 30 a 60 minutos. La mayoría de los días mejora la función vascular. La clave es la constancia, no la intensidad. Paso 4. Monitoreo. Consigue un medidor de presión arterial confiable en casa. Toma lecturas a la misma hora cada día y sigue la tendencia durante semanas. Esto te dará datos objetivos sobre si tu cuerpo está respondiendo.